Buenos días. Estábamos cantando, parece una contradicción, ¿no? Que no hay nada más alto que estar a tus pies. Parece una contradicción en la misma frase, porque para estar más alto y en la presencia de Dios necesitamos estar más humillados. Y parece una contradicción, pero esa es la realidad de la palabra, que nos invita a estar humillados y a reconocer la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuántas cosas son las que cantamos? ¿Cuántos compromisos asumimos con nuestros labios? Te confesaré, decía una canción. ¿Vieron que la cantamos? Te confesaré con mis labios, proclamaré que tú eres Señor. Frases que sin duda que el que se inspiró y fue inspirado de parte de Dios para escribir eso, tal vez tenía justamente esa vivencia y ese anhelo y ese deseo. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá realmente podemos asumir un compromiso de decir, de confesar a Jesús con nuestros labios, de confesar a nuestro Salvador, al que está al lado, hacerlo notar en mi familia, hacerlo notar en el trabajo, hacerlo notar en esta cuestión diaria que tenemos y en las que nos movemos? Cuando nosotros tenemos que firmar un papel de compromiso, de lo que sea, la repensamos y miramos la letra chica, ¿no? A veces no, y a veces podemos quedar envueltos en algo porque no vimos la letra chica, ¿eh? Nos pasa en algunas cuestiones de la vida, cuando a veces uno tiene un seguro y dice el montón de papeleo y dice no lo voy a leer, y después cuando aparece la situación de seguro, nada personal allá, pero a veces es verdad, y uno dice, uy, pero eso no, fíjate en el inciso, no, uy, es verdad, está allá, no lo había visto, ¿no? Y si tuviéramos que firmar realmente un compromiso de este tipo y hacer una firma con nuestra mano y decirle a Jesucristo que le vamos a confesar, porque con nuestros labios parece que lo hacemos fácil, ¿no? Te confesaré, le diré a todos que tú eres el Señor, pero cuando salimos de este lugar, muchas veces arrugamos, como decimos, y nos escondemos y pasamos desapercibidos en la multitud. Y no somos más que otro más. Sabemos que conocemos a Cristo, pero a veces somos egoístas porque no compartimos de este Cristo. Nos hizo bien a nosotros. ¿Saben qué? Nos hizo bien a nosotros y le va a hacer bien al otro. Tenemos que ser conscientes que le va a hacer bien al otro. A veces y vamos a meternos un poquitito en lo que quiero compartir, ¿vieron cuando a veces aparecen en las películas, en algunas dice, bueno, cualquier similitud es mera coincidencia y demás? ¿Vieron cuando dice así? Porque dicen esto es un hecho ficticio o armado. Muchas veces de hechos reales, ¿no? Y arman una historia, y arman una serie, o arman una película, y dice eso, que tal vez cualquier cosa que pase es una coincidencia. Porque muchas veces hay similitud cuando nosotros vemos. ¿Saben que la Biblia está plagada de situaciones que son similitudes a nuestra vida? Y que a veces tenemos esta cuestión de mirarlo de afuera, muchas veces de criticar al personaje de la Biblia, muchas veces de decir, uy, mirá lo que hizo, ¿no? Yo en su lugar, ¿qué haría? Y tal vez haría algo peor, no lo sé. O tal vez hubiese actuado de manera distinta, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar de que hubiese hecho justamente todo lo contrario? Y vamos a hablar en los evangelios, y vamos a hacer mención a una de las cartas de un personaje de la Biblia, y vamos a ir viendo nosotros en este tiempo que tenemos, vamos a avanzar en la lectura de la palabra, y vamos a ver en qué nos parecemos nosotros. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en primer lugar, el capítulo 5.
Vamos a hablar de un personaje que lo vamos a atravesar con algunos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento obviamente, que estamos hablando de Pedro, pero no vamos a relatar todos los hechos, por ello se los parafraseo en algunos casos, pero la idea es que veamos la enseñanza de la palabra y con esta pregunta, ¿no? ¿En qué me parezco yo? ¿En qué me parezco yo a Pedro? Alguno dirá, yo no me parezco a Pedro, pues porque yo soy tímido, yo soy callado, ¿sí? Y Pedro era justamente todo lo contrario, ¿no? Era colérico, era sanguíneo, era impulsivo en su temperamento. Él cuando había que decir algo, lo decía, le erraba, pero lo decía, ¿no? A veces dicen, bueno, es preferible aprender del error, los que estamos, y que hay muchos acá, que estamos en el aula, decimos, bueno, se aprende del error, chicos. O sea, si nos equivocamos, vos participás, y a veces levantan la mano, y bueno, y uno dice, bien, seguimos, porque por ahí le erró, ¿no? O tratamos de tomar lo que dijo, pero después aprende, ¿sí? Porque esa es la idea. Y Pedro tenía esta particularidad de muchas veces embarrarla cuando hablaba. Ahora, ¿conoció a Jesucristo? Sí, conoció a Jesucristo. ¿Sí que le erraba? Sí que le erraba. Muchos de los que estamos acá hemos conocido a Jesucristo. El tema está, capaz que nunca conociste a Jesucristo, pero también te voy a hacer la invitación para que conozcas a Jesucristo, ¿eh? Porque si no conoces a Jesús, hoy lo podés conocer. Hoy puede ser tu gran día de conocer a Jesús, aún cuando mires tu vida y digas, mirá la cantidad de errores que tengo y las cosas que tengo que mejorar. Pero sabés que si conoces a Jesús, hoy tu vida puede ser transformada. Y hoy puede ser tu gran día. Pero aquellos que conocemos a Jesús, en algún momento de nuestra vida, nos pasó como Pedro, que nos encontramos primero con alguien, como le dice él, primero maestro, ¿no? Y tal vez alguno venga con ese concepto a Jesucristo diciendo, qué gran maestro, qué gran persona. Pedro tenía conocimiento de Jesús cuando pasa el capítulo 5, sí, había sanado a su suegra, ¿sí? De acá se hacen muchos comentarios y de la suegra y todo, pero no, yo tuve una gran suegra, así que yo en ese sentido la recuerdo con mucho cariño. Pero puede ser que alguno tenga una mala experiencia, pero siempre está este tema, ¿no? El chistecito con el tema de la suegra. Pero, ¿ya lo había conocido? Sí, había conocido algo que había hecho Jesús. Y la pregunta es, una vez nos pasó a muchos de nosotros que conocimos quién era Jesús, o por lo menos teníamos idea de quién era Jesús. Ayer estábamos con los preadolescentes que dimos inicio a la primera reunión del año y justamente Julián estuvo compartiendo de la palabra y hacíamos mención, y en todo momento, es que no se trata solamente de conocer de la mente y conocer o tener un conocimiento intelectual de la persona de Cristo, sino se trata de tener un encuentro con Cristo. Y un encuentro con Cristo va más allá. Y en Lucas capítulo 5, ayúdenme con la lectura, dice en el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca y a la multitud. Dice que lavaban sus redes. Yo no sé cuándo conociste a Jesucristo y qué es lo que estabas haciendo en ese momento. Pedro estaba haciendo lo que había aprendido desde toda su vida. No conocía otra realidad que ir a pescar. Porque esa era la forma de poder vivir, no tenía otra forma. Él conocía eso y como rutinario hacía eso. A veces nosotros tenemos una vida tan rutinaria, como dice acá, lavaban sus redes, pero aunque no lo diga,
como siempre, yo agregaría como siempre, porque no había otra cosa en la vida de Pedro y de lo que estaban, refiriéndose a su trabajo, que va a ser que lavar las redes. Un hombre, sabemos que una persona, tal vez en algún sentido de pocas letras, un hombre rudo, un hombre que trabajaba usando la fuerza, y dice que lavaban sus redes y allí estaba Pedro. Pedro haciendo lo suyo. Yo no sé en qué momento, si nos acordamos, y ayer justamente en la invitación, en el mensaje de ayer decía, que nos acordemos a ver cuándo conocimos a Jesucristo. Cuando conocimos a Jesucristo, ¿qué estábamos haciendo? Tal vez estábamos justamente en esta vida rutinaria, ¿no? ¿Haciendo qué? Yo por lo menos cuando conocí a Jesucristo, que lo conocí a los 13 años, yo venía de una familia cristiana, en un momento no fuimos a la iglesia y después volví a la iglesia y me acuerdo de una prima que me invitó y empecé a ir siendo preadolescente y yo conocí, me encantaba lo de la Biblia, me gustaba, pero no había más que eso. ¿Y saben qué? Si me pregunta qué estaba haciendo, y estaba llevando adelante una vida dentro de todo ordenada y tratando de hacerla rutinaria y de la mejor manera posible, pero sin Cristo. Bueno, allí me encontró Jesucristo. Hay gente que encontraron a Jesucristo en otra situación de la vida. Tal vez viniste hoy acá y justamente yo te pregunto, ¿qué estás haciendo hoy que todavía no conociste a Jesucristo? Pedro estaba lavando las redes. Dice, y tengo una vida complicada. Todos los días lo mismo. La verdad que no sé cómo salir de esta situación. Y la verdad que no sé cómo cambiar esto. Y en esta vida rutinaria, porque Jesucristo viene a cambiar la vida de Pedro, no solamente de Pedro, también de su familia, pero no solamente esa vida, sino la vida de muchos, y por algo se paró y empezó a enseñar desde la barca porque creía y sabía que muchos estaban interesados en este cambio. Yo no sé cuál es tu vida, no conozco tu vida. Es más, capaz que siendo de Cristo, ahora tu vida también se transformó en medio rutinaria. ¿Se puede caer en la rutina siendo cristiano? Sí, se puede caer en la rutina. En una rutina religiosa, llamémoslo así, ¿no? De venir, de estar, de saludar, de cantar, de aplaudir. Y tal vez sea una rutina. Y en esa rutina, Pedro se encuentra con Jesucristo. Y fíjense, dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y muchas personas, y lo hemos dicho muchas veces, muchas personas, en este caso como Pedro, recibieron el favor de Dios. Pero ese favor de Dios que muchos después no quisieron continuar. ¿Por qué? Porque no quisieron seguir recibiendo de parte de Dios. Y también lo hemos dicho, muchas personas recibieron sanidad de parte de Dios, pero ¿saben qué? No conocieron a Jesucristo. Muchas personas en ese lugar tal vez se alimentaron de esa gran cantidad de peces. Pero mi pregunta es, ¿cuántos se encontraron con Jesús realmente de corazón? Acá no se trata de recibir el milagro por el milagro mismo, sino hay que tratar de descubrir al Señor del milagro, que eso es más importante y es más trascendente. Muchas cosas pueden suceder en tu vida, maravillosas, y sin duda que la mano de Dios está sobre eso, y viene de Dios. Pero que tu vida no se base solamente en el milagro. Esto fue obviamente que era una carta de presentación de Jesucristo, y cuando lo ve dice, yo me imagino, quedó maravillado, diciendo, habíamos estado haciéndolo y no podemos y ahora podemos. ¿Qué pasó acá?
Y cuando en primer lugar le dice, fíjense, que le dice maestro. Maestro, si bien habla de reconocimiento del saber, no habla tanto como la otra palabra que usa Pedro cuando dice Señor, porque el Señor va más allá. El Señor habla de amo, habla de aquel dueño de todas las cosas, aún de mi propia vida. Eso es Señor. Y fíjense lo que dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Realmente la disposición de Pedro y los demás de seguir a Jesús. Eso es encontrarse con Jesús. Eso es encontrarse con Jesús. Encontrarse con Jesús significa no solamente apreciar el milagro, sino significa renuncia y también significa entrega. Si lo miramos económicamente, ¿a qué se iba a dedicar Pedro si ahora dejaba todo lo que tenía o lo que sabía, que era pescar? ¿A qué se iba a dedicar? ¿Valía la pena seguir a Jesús? Nadie está diciendo que tenemos que dejar lo que estamos haciendo, pero sí en nuestro corazón está la disposición de hacerlo. Pedro y los demás dice que le siguieron. ¿Cómo habrá sido la situación? Recuerden que hay una esposa, hay una familia. Lo tengo que seguir a Jesús. No lo dice eso la Biblia, pero me imagino la situación. Hasta tal vez me imagino inclusive la mujer diciendo, está bien, Jesús te cambió la vida, vale la pena seguirlo. Pedro siguió a Jesús. Vamos a ir a Mateo 14. Mateo 14, 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y así como Pedro, ¿cuántas veces en la vida el viento de la vida era contrario? ¿Hemos tenido momentos de nuestra vida en que las cuestiones de la vida eran contrarias? ¿Alguno le pasó? ¿Alguno sí? Levante la mano el que le pasó, que alguna vez dijo, bien, muy bien. Que eran las cosas contrarias, ¿no? Por ahí la gente que no conoce a Cristo, te levantaste con el pie izquierdo, como que dice, no sé cómo dice, y entonces parece que todo te... O algunos dicen, yo he escuchado personas que dicen, la verdad que quiero que se termine el día de hoy. Porque de que me levanté, una tras otra. Como pensando que cuando llegue y el reloj marque las 24, a las 001, digamos, ahí empieza todo nuevo y todo te va a ir bien. Pará, no es así, no es así. Pero a veces se piensa así, la gente piensa así. ¿Cuántas cosas en la vida vienen con un viento contrario? Y hay que avanzar, ¿no? Aquellos que... ¿Quiénes son de Neuquén acá? Que tengan más o menos mi edad, 25, 26 años. ¿No? Bien, bien. Bien, bien. Pero encima todos los que levantan son todos más jóvenes. Por lo menos hay alguien que sea de mi edad. Alguien que sea de mi edad. Pero yo me acuerdo de esto, sinceramente que me acuerdo muy bien,
siendo chico, que había un viento, pero ¿ven los vientos que hay ahora? Que dice, bueno, triplíquenlo. Y era tierra, esa cosa. Yo vivía, de chico, vivía acá, bueno, ahora es el barrio Cumelén. Y bueno, yo creo que era la última casa, no sé, pero a mí me daba la idea de eso, que era la última casa. Y había un viento. Pero esos vientos, y me acuerdo de una vez haber salido, había como un, no sé dónde, un festival del Día del Niño, algo así, que nos lleva mi papá. Entonces llevamos, y yo me acuerdo, pantalón corto, y entró a dar el viento, ¿no? Ay, 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 como porque esa arenilla que me daba, los que, algunos sí se acuerdan, para mí que algunos sabe y no levantó la mano para decir que tiene. ¿Viste? ¿Viste? Bueno, era una cosa increíble que te daba. Y decía, ay, 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 qué festival de niños, nada, porque era de golpe, ¿no? Después fue cambiando todo eso, pero me acuerdo muy bien de eso. Y había que avanzar cuando uno iba, ¿no? Porque el viento era contra el viento del oeste, es el viento del oeste, y había que avanzar. ¿Cuántas veces en la vida, trasladándolo esto a situaciones cotidianas, cuántas cosas nos toca remar todos los días, que no son fáciles? No son fáciles. La economía, el trabajo, situaciones familiares, situaciones de enfermedades, situaciones con los hijos, a veces los hijos con los padres, a veces de los chicos en la escuela. Hay distintas situaciones que nos tocan remar. ¿Y saben qué? Dice acá, el viento era contrario, o sea que no era fácil, ¿no? Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Hermano, hay una garantía que tenemos, y que en el viento contrario está Jesús. En el viento contrario, aunque saben qué, nos puede pasar. Por eso digo que cualquier similitud es mera coincidencia. Pero ¿saben qué? Nos puede pasar esto. Que en el medio del viento contrario y en el medio del dolor, lo que vemos es un fantasma y no vemos a Jesús. Nos cuesta ver a Jesús. Nos cuesta. En medio del viento contrario, sepamos que si conocemos a Jesús, Jesús está allí. Tal vez como acá vean y se vea justamente un fantasma. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió, ¿quién? ¿Quién? Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjense qué experiencia y díganme si nosotros no somos iguales. No serás ni sanguíneo ni colérico, pero somos así como Pedro. No vemos a Jesús en el problema, sino que vemos el fantasma en el problema. Y cuando comprobamos que está Jesús, seguimos mirando al costado porque no podemos ver plenamente a Jesús. Fíjense que ¿qué le importó más a Pedro? ¿Saben qué? El viento. Porque dice que el viento era muy fuerte. Entonces el viento fuerte aplacó la figura de Jesús y se empezó a hundir. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. Nos hundimos, salimos, nos hundimos y así es nuestra vida, como la vida de Pedro. Vamos a leer Marcos capítulo 9. Versículo 2.
En este relato, en este evangelio, en versículos anteriores, Jesucristo anuncia su muerte. Ustedes saben que Pedro siempre fue muy impulsivo y entonces él quería retener, ¿no? Él quería retener la vida de Jesucristo. ¿Saben? Pero ¿por qué quería retenerla? Porque no lograba entender que Jesucristo tenía que morir. Entonces, Jesucristo había anunciado que iba a morir en la cruz. Era necesario que él muriera. Era necesario de parte de Dios que Jesucristo muriera. Y ahí nosotros lo vemos, ahora vamos a ver a Pedro. Y acá está la transfiguración o el monte de la transfiguración, como dicen algunos títulos. Dice, versículo 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Fíjense cuánto llevamos ya del relato de situaciones que han pasado tiempo y a Pedro muchas cosas les cuesta entender.